Bueno, como primer punto, entonces analizará cuáles son los componentes del microcontrolador. Un microcontrolador integra y combina los componentes funcionales que lo integran. Entre este pueden encontrarse diferentes componentes, ya sean, pueden dividirse en cinco, que es principalmente la CPU, los puertos, la memoria, los osciladores y temporizadores. Pueden dividirse así, pueden dividirse de otras formas, pero simbólicamente pueden ser esos cinco. Entre la CPU, esta se encarga de analizar, procesar, decodificar y manda a llamar toda la información cuando es necesaria. Esto lo hace mediante el guardado y análisis de las memorias. Ya puede ser la memoria ROM o la memoria RAM. La memoria RAM se utiliza en los datos que se están ejecutados de manera flotante o que no van a estar guardados permanentemente. A diferencia de la memoria ROM, en donde la memoria ROM va a estar guardando todos los datos de manera permanente. Los temporizadores y pues literalmente como su nombre es para controlar los tiempos en los que se van haciendo los periodos. Y nosotros vamos integrando todo lo que va sucediendo en un lapso de tiempo. Y el oscilador es la frecuencia en la que se va manejando todo esto. Ya puede ser una frecuencia muy baja, una frecuencia muy alta, pero eso va dependiendo también del nivel del procesador que nosotros estamos integrando o el microcontrolador. Otra de las entradas, tenemos las entradas ya sean analógicas o digitales, y estas ayudan a comunicarse entre todos los componentes que entran o salen datos. También tenemos lo que son los convertidores de entrada digital a entrada analógicas o de entrada analógica a entrada digital, que nos ayudan a manejar información de manera correcta. Bueno, lo que es la CPU, pues como ya había dicho, estos ayudan a interpretar, decodificar y se llaman para hacer una ayuda, o perdón, se mandan a traer cuando son necesarios a todos los demás componentes. Estos muy comúnmente pueden ser vistos en computadoras, teléfonos, todo eso. Por ejemplo, tenemos la imagen de lo que es el Intel Core i7, el cual actualmente es de los más altos que existen en la gama de Intel, y estos poseen una amplia velocidad, un amplio manejo, están manejados con muchas memorias, así que interpretan que esos tienen una gran velocidad y son de los procesadores o son de los microcomponentes que mejor están adaptados. Bueno, entre los otros tenemos lo que es una memoria RAM y una memoria ROM. Bueno, como ya había comentado, la diferencia principalmente es el tiempo que guarda la información. La memoria RAM es para lapsos de trabajo más cortos y la memoria ROM es para lapsos de tiempo más largos, incluso permanentes. Entre la memoria RAM tenemos el SRAM, el SRAM. La memoria RAM, esta es comúnmente utilizada tanto en Arduinos o algunas placas, dado que ayudan a mantener un rápido sistema en esa memoria, en el Arduino ayuda a hacer un procesamiento rápido. En cambio, la memoria ROM, igual podemos encontrarla en el Arduino, ayuda a establecer un programa que quede guardado en ese lapso sin necesidad de que volver a cargarlo todo el tiempo, ¿no? Sino que la memoria ROM se encarga de que está guardado el dato ahí, cuando se necesite, se ejecuta. Entre las memorias ROM, nosotros lo que tenemos son las memorias EEPROM o FLAPS, que son las más utilizadas en el mercado. Estas memorias obviamente tienen algunas diferencias entre ellas mismas, por capacidades, por manejo, velocidades, todo eso, pero hay que escoger o hay que analizar las más importantes para nosotros. Bueno, antes de continuar, quiero hacer énfasis. Nosotros, para lo que es un microcontrolador, tenemos diversas características, tenemos diversos manejos, y estos hay que analizarlos en sus componentes, dado que no por ser un componente mucho más grande, mucho más tosco, este va a decir que va a ser mejor, sino que va a decir que tiene un mayor espacio como tal. Simplemente nos podemos remontar a las épocas antiguas, en donde las grandes computadoras utilizaban mucho espacio para hacer una sola operación. En cambio, con los procesadores que tenemos ahorita y la gran intervención de que se mejoraron memorias, se mejoraron la CPU, se crearon más entradas y todo eso, tenemos un mejor manejo y lo podemos tener en lo que es un pequeño sistema o un microcontrolador. Entre otro punto también tenemos los registros internos. ¿Qué es un registro interno? Un registro es una memoria de alta velocidad que permite guardar transitoriamente y acceder a un valor muy usual, y generalmente se quiere ser matemático o aritmético. Estas mencionan que son cadenas, y por ejemplo aquí tenemos el esquema de un microcontrolador 8088. Este es lo que dice que tiene diversas unidades, ya sea aritmética, lógica, AU o unidad de control. Estas dice que van conectadas a un bus interno, y estas pues tienen un orden, y una vez se ejecuta una, llega otro comando, otro comando y otro comando. Bueno, y para que esto se ejecute, primero tenemos un estado, de ahí tenemos los registros generales, en los cuales se van almacenando por bloques más que todo, y se van quedando agrupados. Tenemos los bloques de registro de segmentación, que son cómo se extraen y quedan almacenados todos los periodos en los que va trabajando. Y bueno, también tenemos tipos de registros. Bueno, entre los tipos de registros tenemos lo que son registro de propósito específico, que esos se encargan de realizar una actividad específica. De igual forma pueden ser matemático, puede ser aritmético, puede ser alguna otra, pero se encargan más de propiedades matemáticas. En esta imagen nosotros logramos entender un poco más cómo se comportan. Vemos que primero está una entrada, una unidad de control. Esta unidad de control pasa a realizar un proceso. En el proceso se ejecuta un registro y una lógica combinacional. Y esto aquí se hacen decisiones. Y dependiendo si esto tiene que ir almacenado o no, ya es que se genera el proceso. También puede darse el tiempo que se mande a ejecutar. Y así que, como está entrando algo, se está analizando, está abriendo un registro, y como está pidiendo que se ejecute, esa ejecución va a pedir que arroje una salida. Entonces, se regresa toda la unidad de control y esta unidad de control arroja la salida. O sea, un circuito, a donde se tiene que realizar diversas características para dar una salida o un resultado. Mi nombre es Glorce Grima Comiaga y hablaré acerca de los tipos de
Buenas, mi nombre es Gladys Matuniñaga y hablaré acerca de los tipos de distribución de una memoria. En primer lugar, existen dos tipos de memoria, ya sea la interna y la externa. En ocasiones se confunden la memoria de un ordenador por un disco duro y ante la imposibilidad de abrir un archivo o ejecutar un programa por no haber memoria suficiente, se piensa que es la falta de espacio. Existen cuatro tipos de memorias en las que voy a hablar hoy. La primera es la memoria RAM, o como lo conocen como la Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio volátil, que nos dice que al apagar el ordenador se borrarán los datos. Y como se observa en la imagen, se puede ver que tiene módulos rectangulares donde se disponen los chips de memoria por ambos lados. Se insertan en la placa base gracias a unos pines de conexión. Este se puede encontrar más primero que nada en su base. En la segunda tipo de memoria, que es la memoria ROM o el, el Read Only Memory, es una memoria de sola lectura y no volátil, pertinente ya que ella se graban programas y datos básicos necesarios para los dispositivos eléctricos. Esto no quiere decir que es un circuito integrado programado por el fabricante con unos datos e instrucciones específicas. En la placa de las bases de los ordenadores hay un chip denominado ROM BIOS donde se almacenan las instrucciones que se realiza el ordenador en el proceso de arranque, o sea, la configuración inicial, chequeos de dispositivos, carga del sistema operativo. Esto se encuentra más en los dispositivos eléctricos, como mencioné anteriormente. Vamos con la memoria caché. La memoria caché, existen varios tipos de memorias caché dentro de las partes que componen un ordenador. Está la caché de disco, la caché de navegadores, etc. Aunque nos centremos más en la del procesador, es una memoria volátil muy rápida, 5 veces más que las de RAM, pero de la capacidad reducida. La utiliza el núcleo del procesador para escribir los datos e instrucciones a los que más exceden. Según su localización, se distinguen tres tipos o tres niveles. La primera, que es la L1, se integra en el núcleo del procesador y su capacidad es del orden de cientos kb. La L2 dentro del encapsulamiento del procesador, pero fuera del núcleo. Y por último tenemos el L3, que es la placa base fuera del proceso. Siguiendo con el último tipo de memoria, nos dice la memoria CMOS RAM. Esta memoria está alimentada por una pila eléctrica de botón, almacena la fecha y la hora del ordenador, así como las configuraciones que las del BIOS establece el usuario, el orden de arranque, etc. Su capacidad es de 64 bits y su contenido se lee en el proceso de arranque del ordenador. Asimismo, podemos ver que, que esta es la parte de la memoria que se está insertada. Y esto es todo por mi parte, mi compañero. Buenas tardes, a mí me tocó el tema 1.5 que es periféricos. Los periféricos son circuitos digitales que nos permiten una interacción con el mundo exterior al microcontrolador. Aquí podemos ver un ejemplo de un microcontrolador y esos periféricos, cual sea puede ser la entrada y cual sea puede ser la salida de cualquier lado. Su función es la de poder habilitar o deshabilitar las salidas digitales. Los puertos de entrada y de salida paralelos. Los puertos están relacionados al tamaño del procesador, es decir, que un puerto de 8 bits es porque su procesador es de 8 bits. Un procesador de 64 bits tiene la capacidad de tener un puerto de 64 bits. Este cable que se ve aquí tiene pequeñas divisiones de cables y pues eso ayuda a que un par de cables ayuda a transferir la información mientras la otra regresa. Puertos seriales. Los puertos seriales nos permiten transformar la información digital paralela en bytes de información. Eh, en tramas que se pueden transferir por una o varias líneas de comunicación, por ejemplo, el puerto serial, el I2C, el SPI, el USB y el CAN. Tengamos en cuenta que un bit es una unidad de medida binaria que solo la computadora puede leer, que es el 1 y 0, 1 y 0. Y el bites, es un conjunto de 8 bits. Los periféricos analógicos son los que convierten señales analógicas a digitales, el ADC, o señales digitales a analógicas, el DAC, o comparadores analógicos. Este es una placa de ADC de 115. Esta se encarga de transformar señales analógicas a señales digitales. También voy a explicar el 1.5.4, que son las instrucciones del microcontrolador. Hay varias instrucciones que se le pueden dar a un microcontrolador, que son las aritméticas, son las de multiplicación, son las de comparación y son las de movimiento. Para las instrucciones aritméticas se implementan principalmente la suma y la resta de valores de 32 bits con y sin signo. Las instrucciones de multiplicación multiplican el contenido de un par de registros según la instrucción y acumulan el resultado junto con otro registro. Las multiplicaciones largas se acumulan en un par de registros que presentan un valor de 64 bits. El resultado final se coloca en un registro de destino o un par de registros. Aquí se puede ver el ejemplo.
Las instrucciones de comparación. Estas instrucciones se utilizan para comparar o probar un registro con un valor de 32 bits. Actualizan los bits de la bandera CPSR de acuerdo con el resultado, pero no afecta a otros registros. Una vez establecidos los bits, la información se puede utilizar para cambiar el flujo del programa mediante la ejecución condicional. Aquí se ve el ejemplo de, de las instrucciones. Y por último, las instrucciones de movimiento. Mov es la instrucción ARM más simple. Copia N en un registro de distrito de RD, donde N es un registro o valor inmediato. Esta instrucción es útil para establecer valores iniciales y transferir datos de registros. Como vemos aquí podemos ver el ejemplo. La instrucción que se le da, que es mover un valor de 32 bits a un registro, y esta es la condición que se le da, RD es igual a N. Es lo mismo para MBN. Mover el NOT del valor de 32 bits a un registro, que es la instrucción que se le tiene que dar, y la condición que R es igual a N. Y eso. Bueno, a mí me tocó el tema 1.5.5 que nos dice que son las distribución de terminales. La distribución de terminales o pines, como vemos en esta parte de aquí, nos dice que cada pin tiene una o varias funciones. Y lo que debemos de tener en cuenta es de que no se pueden usar las mismas o asignadas por el mismo pin. Aquí en estas terminales vamos a desglosar para qué sirven y lo que significa. En este caso, en esta parte tenemos que las patas o pines, que es el 1, 2, 3, 17 y 18, nos dice que son del for add y corresponden a las líneas bidireccionales que son capaces de entregar niveles de TTL. Esto significa transistor logic. Cuando esa alimentación es aplicada en VDD, que significa tensión positiva de alimentación de 5 volts más menos el 5%, que serían estas patas de aquí, la 1, la 2, la 3, la 17. Y para el pin RA4, que es el toque, que es esta parte de acá, tenemos que nos dice que puede programarse en funcionamiento normal o como entrada de un contador temporizador. Para la pata 4 pin 4, que es MCLR BPP, que esto significa voltaje de programación, nos dice que que es una entrada de reset, que si está a nivel bajo, esta habilitación de la tensión se programa o se está programando el dispositivo. Para el pin o las patas 5 y 14, que es BCS y BD, como les había comentado, el BD es tensión positiva de alimentación, y el BCS es la que va conectada a la Tierra. Esta nos dice que son tensión de una alimentación de un PIC y que está comprendida entre 2 y 6 volts. Nos dice aquí que no nos recomienda sobrepasar los 5.5 volts. Para las patas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y que es el RB0 y el RB7, nos dice que es el por B. Anteriormente les había dicho que teníamos el por A. Estas corresponden a 8 líneas bidireccionales, donde nos dice que pueden programarse para responder a interrupciones por cambio de estado. Estas corresponden a líneas de entrada de reloj y entrada de datos cuando está en modo de programación integrado. Para las patas 15 y 16, que son el OSC1, CLKIN y OSC2, nos dice que corresponden a los pines de entrada del reloj y salida del oscilador a cristal, respectivamente. Y aquí tenemos otra imagen donde nos van diciendo lo que les había mencionado, que tenemos el RA2 en el pin 1, el RA3 en el pin 2, el RA4 en el pin 3, el RA1 en el pin 18, RA0 en el pin 17, RA7 en el pin 16. Y aquí lo que les decía, el BCS, que es la variación, no, la tensión conectada a tierra, está de forma negativa y nos dice que aquí entra la alimentación. Y para el BDD, que es la tensión positiva de la alimentación, va en positivo. Tenemos el RB0 que va en el pin 6, el RB7 que va en el pin 13, el RB1 que va en el pin 7, en el pin 12 tenemos el RB6 y por último el RB3 va en el pin 9 y el RBA4 en el pin 10. Tenemos aquí el PIC 16, F6, 28A. Y nos dice que tiene 13 salidas programables que nos permiten llevar una cantidad de proyectos. Bueno, las salidas corresponden con los pines. También tenemos 16 bits de EEPROM para guardar información. Nos dice que se ha introducido la memoria flash que puede ampliar su capacidad, es grabable y borrable. También tenemos 1 mega de memoria con código suficiente comprimido y así aprovechamos al máximo lo que es la memoria en nuestro oscilador de cristal o AR que mide de media de 4 a 20 MHz. Y por último tenemos el 1.5.6 que nos dice que es el reset y sus posibles fuentes. En esto de reset tenemos que, nosotros entendemos por reset que es cuando, no sé, reseteamos o borramos y el programa vuelve a funcionar. Esto lo podemos tener en los teléfonos, en los videojuegos, al momento de nosotros reiniciarlo, así por decir algunos teléfonos, es que se apaga y se vuelve a prender. Y en esto del reset de microcontroladores nos dice que son dos acciones importantes que, como estaba diciendo, se produce la reinicialización o reset, que es el contador de programa que se carga con la dirección 0. Y también nos dice que la mayoría de los registros de estados y control del procesador toman un estado conocido y determinado. Cuando aplicamos nosotros un nivel lógico en la pantalla que es la MCLR Cato del microcontrolador, reinicia su estado. También nos dice que los AT90S8515 tienen 3 fuentes de reset, que la primera sería el reset del power on, la segunda sería reset externo y por último sería el reset de watchdog o bien leí algo que decía que era de perro guardián.